Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy sobre fisiología. Y pues hoy vamos a salirnos un poco del tema en específico de fisiología y vamos a hablar un poco de un tema que es más parte del contenido de bioquímica de uno de los cursos universitarios, pero que es base para el desarrollo de el concepto de fisiología, de los conceptos fisiológicos que vamos a ver a partir del día de hoy. Por lo cual es necesario que nosotros comprendamos y entendamos estos conceptos. Empezamos a hablar entonces sobre enzimas y reacciones químicas. Básicamente todo nuestro cuerpo está compuesto por productos químicos de diferente índole. Y para poder fabricar esos productos químicos debe de realizarse una reacción química que va a ser tanto para fabricar como para degradar o destruir lo que se ha fabricado. Y en todo nuestro cuerpo, en cualquier momento de nuestra vida, a cada segundo se están llevando a cabo múltiples reacciones químicas y estas reacciones químicas van a ayudar a mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, ¿qué es una reacción química? Básicamente es un proceso en el cual dos o más sustancias se van a transformar. ¿Cómo es que se van a transformar? Pues básicamente lo que van a hacer es cambiar la estructura que esta molécula, que esta sustancia tiene y se va a transformar, va a cambiar su estructura, sus enlaces van a formarse y se van a convertir en otras sustancias. Puede que esta sustancia se una o que una sustancia se separe generando dos productos. Lo importante acá es que va a entrar a un proceso y después de salir de ese proceso no será exactamente la misma molécula. Aquí lo vemos más o menos ilustrado. Vemos una molécula de nitrógeno elemental, tres moléculas de hidrógeno elemental, que a la hora de unirse van a formar dos moléculas de un nitrato, donde una de estas moléculas va a recibir una de las moléculas de nitrógeno va a recibir tres moléculas de hidrógeno y la otra igual. Tres moléculas de hidrógeno y una molécula de nitrógeno generando un cambio. No es lo mismo la molécula del NH3, del amonio, no es lo mismo que hablar sobre el nitrógeno e hidrógeno elemental. Son dos sustancias que entran en ese proceso y ese proceso las cambia, las modifica, no siguen siendo la misma sustancia. Vamos a ver que hay muchos tipos de reacciones químicas. Vamos a ver que hay reacciones de adición, como cuáles, como tenemos un producto A y un producto B, en el cual estos dos productos se van a sumar y se van a mezclar y van a generar un nuevo producto. O un producto o un compuesto que está formado por una molécula A y una parte B, que se va a separar y va a formar una molécula A y una B. Entonces, hay muchos tipos de reacciones químicas que pueden ser tanto de creación como de degradación. Lo importante acá es que no se pierde la sustancia o la base de la sustancia, sino que continúa bajo otra forma. ¿Cuáles son los componentes de una reacción química? Pues bueno, la primera parte es a la que nosotros conocemos como los reactivos, que son los compuestos o las sustancias que van a sufrir la modificación. Eso es el reactivo. Los productos. Cuando hablamos de los productos es el resultado de la reacción química. Entonces tenemos a los reactivos. Estos reactivos van a sufrir un cambio estructural, conformacional, electrónico y van a cambiar. Al cambio que generan, a eso es a lo que le denominamos el producto. Y vamos a ver que en una reacción química podemos tener unos elementos denominados catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Pues básicamente la catálisis como tal es un proceso que va a hacer que una velocidad de una reacción se acelere. Esto va a ser debido a que va a haber una sustancia y esta sustancia va a funcionar como un catalizador, va a acelerar la reacción. Aquellas que desactivan, o sea, que enlentecen una reacción, se le va a llamar inhibidor. Entonces, en algunas reacciones podemos tener catalizadores e inhibidores. Los catalizadores pueden ser de muchas formas.
Pueden ser incluso, pueden ser moléculas, pueden ser sustancias que funcionen como esos vehículos que van a acelerar la reacción. Pueden ser condiciones del medio en el que se realiza el proceso de la reacción química. Por ejemplo, un catalizador puede ser el calor. Si el calor acelera la reacción, pues su inhibidor natural va a ser la contraparte, que va a ser el frío. O por ejemplo, un catalizador puede ser el líquido. Puede ser que se dé mejor cuando la sustancia se agrega de una forma líquida, cuando se encuentra en otro estado natural de la materia. Entonces, cualquier situación que acelere el proceso de una reacción química va a ser un catalizador. Un ejemplo un tanto burdo, por ejemplo, yo para poder trasladarme a la universidad, si yo lo hago a pie, estoy a 8.6 kilómetros de distancia, entonces voy a hacer 1 hora y 53 minutos. Es mi ruta la que debo seguir para llegar a un punto. ¿Cuál es el reactivo? Pues soy yo. ¿Y cuál es mi producto? El llegar a la universidad. Entonces, voy a agarrar yo mis piecitos y me pongo a caminar porque sé que me tardo 1 hora con 53 minutos para poder llegar. Esa es mi velocidad, una velocidad de la reacción. Digamos que esta es la reacción sin catalizador. Se va a dar. En algún momento voy a llegar a la universidad. Tuve que pasar todo un proceso y es todo el camino y voy a llegar. El problema es que va a ser una reacción muy tardada. Mientras que si ya me desplazo yo en un vehículo, estoy a la misma distancia, solo que acá me voy a tardar 20 minutos. Estoy acelerando mi reacción porque estoy utilizando un catalizador, algo que va a hacer que yo llegue más rápido a mi destino, de manera que mi velocidad va a ser más rápida. Y voy a depender entonces de ese catalizador para que esa reacción sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Unos catalizadores muy comunes en medicina, unos catalizadores que tienen una importancia médica muy importante son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Pues básicamente son moléculas orgánicas que funcionan como estos catalizadores y que van a acelerar las velocidades de reacción química. Las enzimas normalmente son proteínas y van a tener una configuración en la cual, por ejemplo, la enzima va a ser como la máquina que va a llevar a cabo esta reacción. Sin un catalizador, la reacción química se va a dar. Sin embargo, puede llevar mucho más tiempo. Como el ejemplo que veíamos, trasladarme de mi casa a la universidad, estamos hablando de 2 horas a pie y 20 minutos en vehículo. Entonces, ¿qué me dice esto? Pues sí, en algún momento voy a llegar, solo que la reacción va a ser mucho más tardada y va a requerir de mucho más gasto de energía. Mientras que cuando hablamos de las enzimas, también hablamos de que es un catalizador. En este ejemplo, la enzima lo que está agarrando es un sustrato y este sustrato o los reactivos es una molécula doble y lo que va a hacer es partirla a la mitad para tener moléculas simples. Naturalmente o en la naturaleza, la separación de estas moléculas se puede dar, solo que normalmente estas reacciones químicas espontáneas requieren de mucho más tiempo y requieren de mucho más inversión de energía porque se debe llegar a, la, a las condiciones adecuadas para que se realice esa actividad o esa reacción química. Mientras que la enzima, sin necesidad de llevar todos esos o de reunir todas esas condiciones, la une, lo separa y lo libera. Y ya está. Estamos hablando de milésimas de segundo, lo que puede ser una reacción que pueda llevar días, horas, incluso meses, dependiendo de la reacción química que estemos nosotros, en este caso, ejemplificando. Y bueno, hay muchas enzimas. Vamos a ver que hay enzimas que rompen, que cortan,
que normalmente les llamamos enzimas de decisión, vamos a tener enzimas que van a unir, vamos a tener enzimas que van a cambiar la forma, que son isomerasas, por ejemplo, a esas enzimas se les llaman isomerasas, que tienen los mismos componentes, lo único que hace es cambiarle la forma, pero solo con el hecho de cambiar la forma ya estamos haciendo una reacción química. Y bien, la bomba de sodio y potasio, que cuando hablamos de la bomba de sodio y potasio, vamos a darnos cuenta que en medicina la bomba de sodio y potasio la vamos a encontrar en casi todos los temas, porque es muy importante. ¿Por qué es tan importante la bomba de sodio y potasio? Si nosotros nos recordamos, en la clase pasada hablamos sobre los componentes del líquido extra e intracelular. A ver, sodio, ¿es mayor adentro o afuera de la célula? Me siento como Dora la exploradora aquí diciéndoles, a ver chicos, pero bueno, entonces, ¿sodio es adentro o afuera? ¿Es mayor en el líquido intracelular o en el líquido extracelular? Es mayor en el líquido extracelular, mientras que el potasio es lo opuesto, se mantiene mejor o se mantiene más concentrado en el líquido intracelular. Entonces, ¿cómo le hacemos? Normalmente, cuando hablábamos de los mecanismos de transporte, hablábamos del mantenimiento del equilibrio, del gradiente de concentración. Entonces, si tengo mucho sodio afuera y tengo poco sodio adentro, el gradiente de concentración por leyes físicas y químicas va a hacer que de donde hay más, pase hacia donde hay menos. Es lo que la ley natural me ordena o lo que la ley natural me dice. Entonces, va a haber un flujo electrónico, un flujo de iones de sodio desde el exterior hacia el interior de la célula. Y al contrario, con el potasio, hay mucho más potasio adentro de la célula que afuera. Y entonces, ¿qué va a suceder? El potasio que está adentro va a tratar de salir de la célula y se va a querer ir al líquido extracelular porque ahí hay menos por el gradiente de concentración que se está realizando. Entonces, aquí es donde entra la bomba de sodio y potasio. ¿Dónde encontramos la bomba de sodio y potasio? En todas las células de nuestro cuerpo. En todas las células de nuestro cuerpo para mantener la concentración de líquido intra y extracelular, la bomba de sodio y potasio tiene un valor fisiológico inmenso. Definición, pues vamos a hablar que la bomba de sodio y potasio es una ATPasa. Cuando nos vamos a dar cuenta que la bomba de sodio y potasio, por definición, es una enzima. Y a todas las enzimas normalmente se les coloca la terminación asa para identificar que es una enzima. Por ejemplo, la helicasa, la topoisomerasa, las isomerasas, que tienen función enzimática, terminan sus nombres con la palabra asa. Entonces, es una ATPasa cuya función es el transporte de sodio y potasio a través de la membrana. Cuando nos referimos a que es una ATPasa, nos referimos a que es una enzima que va a requerir de un gasto energético. Si nos recordamos, el ATP es la molécula energética de la célula, lo que nos va a dar la energía para poderla gastar. Pues resulta que la bomba de sodio y potasio, para poder activarse, necesita de un gasto de energía. Y cuando hablamos, porque estamos hablando que es un transportador. ¿Por qué? Porque transporta sodio a través de la membrana. Está en la membrana. Entonces necesitamos hablar de transporte a través de la membrana. Es una enzima que realiza transporte transmembranal. Entonces, ¿y qué hace? Gasto de energía. Cuando hablamos que es gasto de energía a contragradiente de concentración y que requiere de un transportador, hablamos de, recuérdense, hablamos de transporte activo, efectivamente. Es una proteína, es una enzima, es una proteína de transporte, es un transportador que va a generar un transporte activo. ¿Qué es lo que va a hacer? La bomba de sodio y potasio, pues como les digo, ese flujo de energía, ese flujo de iones
de sodio desde afuera hacia adentro y de potasio de adentro hacia afuera va a ser constante. Se van a fugar algunas moléculas y no vamos a poder evitar que el sodio y el potasio salgan o entren hacia el interior y exterior de la célula. Entonces lo que hace la bomba de sodio y potasio es recuperar esas fugas que tiene la membrana normalmente. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, la bomba agarra 3 iones sodio del interior de la célula y los va a expulsar, o sea, en contra de gradiente de concentración. Sodio adentro de la célula es bajo y los va a sacar hacia el exterior, hacia el líquido extracelular, donde es alto, es en contra de gradiente de concentración. Por eso necesitamos el gasto de energía. Una vez ha expulsado esos 3 iones de sodio, va a agarrar 2 iones de potasio desde afuera hacia adentro, nuevamente en contra de gradiente de concentración. Del líquido extracelular, que es menor concentración de potasio, lo va a ingresar al líquido intracelular, donde hay mayor concentración de potasio. Por lo tanto, es una bomba de transporte activo. Vamos a hablar que la bomba de sodio y potasio tiene la característica de ser electrogénica. ¿Qué significa eso? Que genera potenciales de membrana negativos. ¿Por qué? Desde el lado de la membrana del líquido intracelular, tanto el sodio como el potasio son cationes, son iones positivos. Entonces, tenía 3 de sodio, lo saco, tengo -3, porque estoy quitando 3 cargas positivas, tengo -3. Sí, pero le voy a meter 2 cargas positivas. -3 más 2, -1. Me quedo con un déficit de 1. Por lo tanto, por eso se le denomina una bomba electrogénica, porque va a mantener la negatividad de la membrana. Eso lo vamos a entender, por eso les decía que aunque es un tema de bioquímica, es muy importante entenderlo para la clase de la siguiente semana. Donde nos quedamos así, expulsa 3 iones sodio hacia la matriz extracelular e ingresa 2 iones potasio hacia el citoplasma mediante transporte activo que ocupa como fuente de energía el ATP, el trifosfato de adenosina. Este bombeo permanente va a permitir mantener el gradiente electroquímico de solutos en la concentración elevada dentro de la célula y baja afuera, mientras que una concentración de sodio baja por dentro de la célula y elevada por fuera. Es lo que habíamos estado platicando. Pues esto es lo que hace la bomba de sodio y potasio. Estamos hablando de que esto es el lado intracelular, lo que está color como melón, mientras que lo celeste va a ser el líquido extracelular. Vemos a la proteína, que va a ser un transportador que va a estar compuesto por 3 subunidades, una alfa, una beta y una delta, que va a tener una propiedad de ser transmembrana, o sea que va a penetrar todo el espesor de la membrana celular y que va a tener actividad ATPasa. ¿Qué significa eso? Que va a tener gasto de energía. Vamos a identificar los iones sodio con el color azul y vamos a identificar los iones potasio con el color rojo. Entonces vemos la bomba, está aquí inactiva. ¿Qué sucede? Se unen estas 3 iones sodio a la membrana, al transportador, y una vez el transportador ha recibido esos 3 iones sodio, puede recibir la energía que le va a dar el ATP. ¿Cómo le va a dar la energía al ATP? Si ustedes se dan cuenta acá, llega la molécula del ATP con 3 fósforos y le une una molécula de fósforo al transportador, que eso hace que haya un cambio estructural en la proteína y entonces va a, si se dan cuenta, el mecanismo de compuerta saca hacia el líquido extracelular las 3 moléculas de sodio y se queda a la espera de sus 2 moléculas de potasio. Es un mecanismo de contratransporte. Saca para poder meter. Entonces, una vez el ion potasio se une a la membrana o a la bomba de sodio y potasio, se hace otro cambio conformacional en el cual se libera el fósforo que ya se le había dado. Veámoslo acá. Se unen los 2 potasios, se libera el fósforo
y nuevamente la proteína, la bomba de sodio, potasio, queda lista para ejercer nuevamente su función. Por eso es tan importante esta bomba. Es demasiado importante para mantener el equilibrio eléctrico de la célula. Es muy importante que lo entendamos porque para la siguiente semana que vamos a hablar sobre potenciales de membrana, vamos a entender cómo es que nosotros funcionamos. Ese flujo de electrones que vemos, 3 hacia adentro y 2 hacia afuera, genera una corriente eléctrica, porque estamos hablando de moléculas con cargas, positivas o negativas. En este caso son 2 cargas positivas, 2 cationes, que van a tener como resultado la negativización de la membrana. Salen 3, tenemos un déficit de -3, entran 2, tenemos un déficit de -1. Y básicamente eso es el tema de esta semana, es bastante sencillo y es muy importante que ustedes lo sigan repasando. El documento que se les envió, ahí está pues todo lo relacionado a la cinética enzimática. Muy bien, el tema de la siguiente semana, como ya se los había adelantado, es potenciales de membrana y lo vamos a encontrar en el capítulo número 5 de la fisiología de Wheaton. Y celebrando esta semana, vamos a tener más tarea que el de pasar el contenido de esta clase al cuaderno y enviarme la foto por la asignación de Edmodo. Eso es la clase de esta semana. Hemos terminado el tema de este tema que es importante, interesante, pero que pueden generar muchas dudas. Así que, por favor, sus dudas, hacérmelas llegar a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, WhatsApp, Messenger, Edmodo, por la mensajería de Edmodo, o por Control Total, que yo estaré resolviendo sus dudas. Por favor, quédense en casa, guárdense, ayuden, hagan sus tareas. Les queremos recomendar mucho que ustedes estén trabajando en casa todo lo correspondiente porque aunque no estemos dentro de las instalaciones del colegio, tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir pues haciendo nuestras actividades de evaluación correspondientes para pues ganarnos los puntos que nos corresponden para esta unidad. Recuérdense que estos temas ya son evaluables para segunda unidad. La siguiente semana, primeramente Dios, si Dios nos da la vida, estaremos trabajando nuestro primer examen parcial para poder seguir con nuestras evaluaciones y nuestra acumulación de zona. Así que un saludo, un gusto poderles saludar y recuérdense que sus dudas estoy para servirles en cualquiera de nuestras plataformas. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana en el curso de fisiología. Un saludo.